Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, qué gozo verles. Quiero dar gracias al Señor por este privilegio. Gracias, hermanos. Solo vamos a ver. Vamos a ver si están. Bueno, mientras empieza a aparecer allí las imágenes en el proyector, en la pantalla, quiero dar gracias al Señor por poder estar nuevamente con ustedes, volver a ver algunas caritas que se han vuelto ya familiares para mí y quizás algunos que por primera vez vea hoy, pero doy gracias al Señor por la obra que está haciendo en este lugar y los lugares que el Señor me ha permitido visitar en este viaje. Quisiera trasladarle también desde luego un saludo y una bendición de parte del apóstol Sergio Enríquez, porque desde luego yo he sido enviado por él para poder visitarles, para poder ser ese punto de enlace entre los pastores, las congregaciones y él, que es el padre apostólico que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces quisiera entrar de lleno a compartir unos pensamientos con ustedes para que podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Entonces le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio de estar en tu casa, que también es nuestra casa, Señor. Pero además de eso, te damos gracias por el privilegio de estar ante tu presencia y poder recibir tu palabra. Nosotros hoy, Señor, nos reconocemos necesitados de oír tu voz, necesitados de entender tu palabra, Señor, sabiendo que el que oye y entiende es aquella buena tierra que da fruto aún al 100%. Yo te ruego, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos abras las escrituras, Señor, y nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, rogándote que tu Espíritu Santo la haga entendible a nuestro corazón y que de esa manera nosotros podamos fructificar para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Bien, quisiera ir de lleno a ver algunos versículos, porque quiero compartir con usted algo, un tema, creo yo, muy importante. Y por favor, disciérname que no se lo digo con arrogancia por ser yo que tenga el privilegio de ministrarlo, sino porque yo creo que en realidad es algo que cada uno de nosotros deberíamos conocer y poder practicar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente, ya que usted lo tiene ahí en pantalla, aunque también si alguien lo está buscando en su Biblia, quisiera dar un tiempo considerable para que lo pueda encontrar y que lo leamos juntos. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Ok, mire cómo dice acá. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces yo quisiera detenerme un momentito acá y quisiera que usted considerara, o mejor dicho, que consideráramos juntos esta palabra y esta respuesta que el Señor da, que honestamente, si lo vemos con una mente muy natural, si lo vemos con una mente muy humana, parecería una injusticia.
¿Cómo es eso? Que a algunos Dios les concede entender los misterios y a otros no. Desde allí podríamos nosotros decir, bueno, pues si ya estaban ellos con la duda, ¿por qué hablaba por parábolas? Ahora les deja una duda quizás un tanto mayor. ¿Por qué algunos sí entienden y por qué otros no entienden? Y aquí tenemos que empezar nosotros también, para empezar, hermano, creo yo, dándole gracias al Señor, porque de alguna forma, aunque no entendemos la totalidad de la Biblia en la actualidad, pero el hecho que usted y yo algún día hayamos podido entender que necesitábamos un sacrificio que nos salvara de nuestros pecados, eso es una bendición extraordinaria, porque no toda la gente lo entiende de la misma manera. Entonces, aunque aquí realmente no está hablando de salvación, solo lo relacioné yo en el sentido del entendimiento, que para algunos se hace tan fácil buscar las cosas del Señor. Para algunos se hace tan fácil entender las cosas del Señor, y para otros, hermano, a pesar incluso de las pruebas, a pesar de ciertas situaciones, a pesar de que alguien les explique, les dedique el tiempo necesario para hablarles del Señor, muchas veces no logran entender en su corazón lo que Dios quiere para su vida. Pero entonces, aparte de eso, lo que yo quiero resaltar en sí es siempre la parte esta de la respuesta que el Señor dio, pero Él les dice, porque a vosotros, si usted lo relaciona con el versículo 11, por ejemplo, le voy a resaltar esto para que veamos, dice, y acercándose los discípulos, le preguntaron, y respondiendo Él, les dijo, a vosotros, es decir, a los discípulos, se les concede entender los misterios del reino. Entonces aquí viene todavía otro asunto que debemos considerar. No solo por el hecho de que alguien recibió a Cristo en su corazón, no necesariamente eso lo hace discípulo. Eso lo hace un creyente. Pero para ser discípulo tiene que haber un proceso. Por una parte, el mismo Señor, cuando concluye el Evangelio de Mateo, y Él da lo que se conoce tradicionalmente como la Gran Comisión, Él dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. E inmediatamente dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden las cosas que yo les he mandado. En otras palabras, mire, cuando alguien recibe al Señor Jesucristo en su corazón, como decíamos, es un creyente, es salvo. Su espíritu, que estaba muerto a causa de los delitos y pecados que había cometido, es resucitado. Pero es importantísimo el inicio del proceso del discipulado, necesariamente tiene que ser el bautismo en agua. Por eso dice Él, hagan discípulos, primero bautizándolos, y segundo, enseñándoles las cosas que yo os he mandado. Entonces tiene que haber, cuando alguien ya recibió a Cristo en su corazón, tiene que haber primero el proceso del bautismo y luego una enseñanza, para que entonces se convierta en un discípulo. Eso fue lo que dijo el Señor también en un pasaje más o menos relacionado, cuando Él está hablando, y note eso justamente, Juan capítulo 8, versículo 31, solo se lo menciono para poner la referencia. Juan capítulo 8, versículo 31 dice que Jesús estaba hablando con un grupo de judíos que ya habían creído en Él. Y entonces Él les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, en ese momentito ya habían creído en el Señor, pero todavía no eran discípulos. Y entonces les dice, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad
los hará libres. Entonces, una de las cosas extraordinarias que trae el discipulado es la libertad. El hecho que alguien no solamente creyó en Cristo, sino empieza a crecer también en esa parte espiritual, de tal manera que las cosas que antes lo ataban, las cosas que antes lo esclavizaban, van declinando, van desapareciendo, y la persona alcanza una libertad plena en el Señor. Entonces, ya me fui por otro lado, pero realmente lo que quiero resaltarle es que Él está hablando a los discípulos. Volviendo acá a la presentación, Él está hablando a los discípulos, a ustedes, a los discípulos, no a la generalidad de los creyentes, sino a aquellos que se han sometido a un proceso de discipulado. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Entonces, aquí es donde yo quiero detenerme un poquito y quisiera resaltar esta otra situación acá: los misterios del reino de los cielos. Bueno, yo lo corté ahí donde dice el reino, pero a los discípulos se les da a conocer los misterios del reino. Ahora, paremos un momentito y platiquemos para que esto no se vuelva algo monótono. Cuando usted oye la palabra misterio, ¿qué idea le da? ¿Qué se imagina usted que es un misterio? ¿Algo oculto? ¿Algo secreto? ¿Algo que no se conoce? Exactamente. Entonces, fíjese que lo que el Señor está diciendo acá. Hay cosas que los creyentes no logran entender. Les son ocultas. Les son un secreto velado. Pero cuando nosotros nos convertimos en discípulos, por medio del proceso que ya le expliqué muy rápidamente, entonces se nos abre la puerta, se nos abre el entendimiento para que algunas cosas que están ocultas vengan a ser conocidas por nosotros. Mire, usted sabe que hay un versículo, quizás sea el más famoso del libro de Jeremías. ¿Cuál cree usted? A ver, piensa, ¿cuál es el versículo más famoso de Jeremías? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y a veces, o por lo general, dejamos hasta ahí el versículo y lo aplicamos sobre todo cuando estamos animando, exhortando a alguien a que clame al Señor, a que presente sus peticiones, una necesidad delante del Señor. Y está bien, yo no digo que no debamos hacerlo de esa manera, pero lo que el Señor está diciendo es otra cosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, te voy a enseñar misterios. Mire, incluso la misma Biblia lo dice cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca del hablar en lenguas. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica porque está hablando misterios con Dios. Mire, lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros logremos entender y conocer ciertas cosas que son ocultas a la mayoría de personas. Pero si nosotros primeramente, siguiendo el proceso para convertirnos en discípulos, y si además de eso clamamos a Él, no solamente cuando necesitamos completar el valor de la renta de nuestro departamento, no solamente cuando necesitamos ponerle combustible al auto y no tenemos cómo, no solamente cuando tenemos un examen en el colegio, en la universidad y sentimos que nos va a ir mal, no solamente en esos momentos, sino poder clamar y decirle, Padre, yo quiero entender, conocer las cosas ocultas que tú has reservado
para los, en primer lugar, para los discípulos, pero en segundo, para los que clamen. Entonces, resulta que aquí se nos abre un panorama extraordinario. Tenemos acceso, se nos ha concedido conocer misterios del reino de los cielos. Entonces, yo me voy a pasar un momentito acá porque quisiera mostrarle esto. Esa palabra que ahí dice misterios es una palabra que en griego se escribe, bueno, no se escribe así en griego. El griego realmente es otros símbolos, pero la transliteración del griego al castellano vendría a ser eso, ¿verdad? Mysterium es la palabra griega. Yo le puse ahí siempre un número que es el que le asigna la concordancia Strong, y la referencia de los conceptos que le voy a trasladar está basado en un diccionario que se llama Word Study, es decir, el estudio de la palabra. Eso quiere decir. Entonces mire qué significa un misterio, que viene siendo más o menos lo que ustedes ya me refirieron. Primero dice, denota en general algo oculto o no completamente manifiesto. Es decir, algo que ya se dio a conocer parcialmente, pero que falta. Es como cuando le falta una pieza al rompecabezas, ¿verdad? Tenemos ya una parte, pero no tenemos completo el concepto. Por otra parte, esta misma palabra se refiere, oiga esto, a algo sagrado, oculto o secreto, que es desconocido a la razón humana y es conocido solo por revelación de Dios. Entonces aquí viene otra cosa importante. Por eso, hermano, cuando oramos, o por lo menos le explico, cuando a mí me toca el privilegio de predicar la palabra, por lo general yo oro pidiéndole al Señor un espíritu de revelación, para que aquellas cosas incluso que son ocultas, aquellas cosas que quizás a nosotros mismos nos causan cierta inseguridad, que nosotros podamos entenderlas por revelación de Dios, no por un razonamiento humano. Mire, esto, creo yo, es el principal error de las personas que quieren conocer a Dios por medio de la teología. Es decir, por métodos humanos, quizás aplicando hasta el método científico, pero sobre todo cuando tal vez en las universidades o en los institutos, seminarios teológicos le empiezan a enseñar clases de, no recuerdo el término ahorita, pero creo que es hermenéutica lo que llaman, cuando le enseñan cómo interpretar la Biblia, pero es un método humano, cuando en realidad esto es por revelación. Las cosas ocultas de Dios, las cosas secretas de Dios, solamente por revelación las podemos entender. A la razón humana están ocultas o están en secreto. No se puede entender por medios humanos. Pero quisiera avanzar, no quedarme tanto en sí en los conceptos, sino que solamente habiéndole puesto esta referencia, esa misma palabra se aplica, aparece varias veces en la Escritura, pero se aplica para hablarnos por lo menos de 12 temas específicos. Digámoslo así, son 12 misterios que aparecen en la Biblia. Entonces yo se los quiero presentar muy rápidamente, que esto vendría a ser los misterios del reino. Porque recuérdese, donde empezamos dice que a nosotros, a los discípulos, se nos concede conocer los misterios del reino. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuáles son esos misterios del reino? Entonces, esa palabra, mysterium, yo le dejo acá estas citas bíblicas en donde podemos encontrar por lo menos 12 misterios. 12 misterios que, si usted se da cuenta, son de alguna forma expuestos, enseñados por apóstoles. Son, por decirlo así, algo que ha sido confiado
por el Señor a sus apóstoles, y que ellos tienen la facultad, la gracia de parte de Dios de exponerlos, de poder explicarlos, y desde luego en alguna medida cuando el Señor permite también que por medio de las ayudas ministeriales puedan ir siendo explicados ellos. Pero lo que quiero resaltar básicamente es que, si usted se da cuenta, la mayoría de estos incluso los explica el apóstol Pablo, pero hay otros también. Entonces, mire, por ejemplo, número 1, el trato de Dios con Israel. Solo le explico rápidamente acerca de esto para no dejarlo con la duda, aunque ahí están las citas. Y quiero dejar el tiempo suficiente como para que alguien pueda tomar notas si lo está haciendo manualmente, o si le es más fácil tomarle una foto a la pantalla, enhorabuena. Aquí es cuando el apóstol Pablo está hablando y diciendo que no debemos enaltecernos al considerar cómo Dios se apartó por un tiempo de Israel y se volvió hacia los gentiles trayendo la salvación. Entonces dice aquí, no quisiera que ignoraran el misterio de lo que le sucedió a Israel. Es un misterio, es algo que nadie puede conocer superficialmente. Por eso incluso es que algunas personas que no conocen esto incluso se levantan, casi diríamos, como enemigos de Israel. Entonces no me quiero detener tanto ahí, mejor solo se los menciono para que usted los vaya analizando. Número 2, no todos dormiremos. Eso nos habla de la oportunidad que usted y yo tenemos de ser llevados de esta tierra sin ver muerte, a la manera de Enoc, a la manera de Elías. Pero eso es un misterio. Por eso es que en la actualidad hay muchos predicadores que se burlan de eso. Hay muchos predicadores que incluso hasta con una forma sarcástica dicen que ellos no creen que nos vayan a salir alitas como pajaritos y que levantemos el vuelo. Si la Biblia no dice que como pajaritos, la Biblia dice, pero los que esperan al Señor les brotarán alas como de águila. Entonces sí hay una especie de transformación de nosotros mismos, en donde vamos a poder levantar el vuelo, que tenemos la oportunidad de parte de Dios de ser llevados de esta tierra sin ver muerte. Pero es un misterio. El apóstol Pablo dice, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, por eso es que algunos no lo entienden, porque es un misterio. Voy más rápido para poder enfocarme a donde verdaderamente quiero llevarle. Número 3, el misterio de su voluntad, según Efesios 1:9. Número 4, el misterio de Cristo, según Efesios 3:4. Número 5, el misterio de Cristo y la iglesia, Efesios 5, 31 y 32. El misterio del evangelio, Efesios 6, 9. La esperanza de gloria, según Colosenses 1, 27. Número 8, el misterio de la iniquidad, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. El misterio de la fe, según primera de Timoteo 3:9. El misterio de la piedad, primera de Timoteo 3:16. El misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros, en Apocalipsis 1:20. Y finalmente el misterio de Babilonia, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. Como usted puede notar, los 10 primeros que aparecen en la lista es el apóstol Pablo quien los expone, y los últimos 2 es el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ambos misterios. Entonces, en realidad aquí tendríamos muchísimo de qué hablar. Cada uno de estos misterios es un tema sumamente vasto que tendríamos que profundizar un poco más en ellos. Pero yo quisiera entonces en esta noche
acercarle la lupa a uno de ellos. El misterio de su voluntad. Desde luego, hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando dice de su voluntad, refiriéndose a la voluntad de Dios. Porque, hermano, ahora que ya le planteé el panorama general, yo quiero que ustedes juntamente conmigo consideremos que entonces la voluntad de Dios no es tan fácil de conocer, no es tan fácil de entender, es un misterio. Entonces, para que tengamos la referencia, yo quiero plantearle acá los versículos en donde aparece esta expresión. Solo que, si me permite un segundito, quiero quitarme esto que ya me dio calor. Ya da ganas de tocar la batería. Ay, gracias, María. Dios te bendiga. Gracias. Entonces, mire cómo dice Efesios 1, del 7 al 9. Ahí lo puede usted, por eso le pongo los versículos también para que usted pueda anotar y corroborar lo que estamos diciendo. En Él, en Cristo desde luego, ¿verdad? Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, detengámonos un momento y consideremos solo con lo que vemos acá, ya nos deja ver algunas cosas inquietantes. Por ejemplo, a grandes rasgos, el apóstol Pablo está diciendo que el misterio de la voluntad de Dios tiene que ver con el hecho que Él se propuso reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces aquí surgiría una pregunta. ¿Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue únicamente por los humanos? ¿No fue únicamente para rescatar a la raza humana? Porque al final de cuentas lo que dice acá es que Cristo va a ser el punto de convergencia prácticamente en donde se van a reunir todas las cosas. Y en otro pasaje que dice más o menos lo mismo, Colosenses capítulo 1, que solo se lo menciono por causa del tiempo, dice que el Señor se propuso reconciliar consigo a todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, por medio de la sangre de su cruz. En otras palabras, hermano, el sacrificio del Señor Jesucristo fue mucho más allá. Claro, quizás nosotros tuvimos la bendición, como dice la Escritura, de ser las primicias. A nosotros se nos anunció primero, pero la misma carta a los Efesios, algunos versículos más adelante, dice que ha de venir un tiempo en el cual la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer a los principados y potestades en las regiones celestes por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que anunciar la sabiduría de Dios también en los cielos. Entonces, bueno, no quiero confundir a nadie con lo que estoy diciendo, solo lo que quiero resaltar es que la voluntad de Dios es un misterio. No es tan fácil conocerla. Entonces, miremos algunas cosas importantes para que vayamos viendo nosotros algunas cosas que debemos aplicar también. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40, dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Obviamente, la voluntad del Padre, ¿verdad? Y note esta aseveración que él hace. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, solo quiero resaltar algo acá. Cómo el Señor en este momento está casi, diríamos, en los inicios de su ministerio. Pero en los inicios de su ministerio, él tenía claramente definido en su corazón cuál era la voluntad del Padre. Y que eso de alguna forma iba a marcar su agenda de trabajo, por decirlo así. Él sabía cuál era la voluntad del Padre, ahí lo dice con toda certeza. Pero ahora mire lo que sucede en el final de su ministerio. Déjenme ver acá. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 43. Y se apartó de ellos, de los discípulos, como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Pero note cómo en el principio él tenía muy claramente definida cuál era la voluntad del Padre, cuál era la voluntad del que lo envió. Ahora, en el final de su ministerio, como que él no hubiera tenido, y con todo respeto lo digo para nuestro Señor, pero deja ver como que había otra parte u otra faceta de la voluntad que él no había conocido en plenitud todavía. Y por eso llega él a expresarlo: si es tu voluntad. Como que no hubiera tenido la misma certeza del pasaje anterior. Ahora, le menciono esto solamente para llamar su atención y que consideremos que si él, que es el personaje más grande que jamás haya estado sobre la tierra, llegó en algún momento en el que tuvo, por decirlo así, cierta incertidumbre con respecto a la voluntad del Padre, debemos de entender que a nosotros también en algún momento nos puede pasar algo similar, o quizás con dimensiones un tanto más grandes. Porque mire, pongamos ejemplos prácticos para irme un poquito más directo a lo que quiero explicarle. Hay algo que podríamos decir es la voluntad de Dios general para todos. Por ejemplo, bueno, ya mencionamos en Juan capítulo 6 un par de aspectos que es la voluntad general, pero por ejemplo, dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, me parece, versículo 3, en donde dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os apartéis de inmoralidad sexual. Ahora, esa es la voluntad de Dios para todos. No podemos decir que esa es solo la voluntad para determinado grupo y otros pueden vivir una vida licenciosa en cuanto a los términos sexuales que se están mencionando ahí. No, la voluntad de Dios para todos es la santificación. Pero hay otros aspectos en donde la voluntad de Dios puede diferir entre una persona y otra. Por ejemplo, la voluntad de Dios para una persona
podría ser un ministerio a tiempo completo. Pero para otro, no necesariamente esa es la voluntad de Dios. Puede ser que lo que Dios quiere es que esta persona sea un profesional, un empresario, una persona dedicada a otra actividad, para que sea luz en medio de las tinieblas, para que alcance a otros grupos que tal vez con un ministerio desde el púlpito no se puede llegar de la misma manera. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer cuál es la voluntad para uno y para otro? O tal vez más directamente, ¿cómo hacemos para saber cuál es la voluntad específica para nuestra vida? Es que tal vez ahí es a donde quiero enfocarme. Necesitamos conocer cuál es la voluntad, el propósito específico del Señor para cada uno de nosotros. Y ese es un misterio. Porque aquí le quiero hacer una pregunta, la cual le ruego de antemano que no me la vaya a responder. Solo respóndasela usted mismo y medítela en su corazón. La pregunta es la siguiente: ¿sabe usted cuál es el propósito específico por el cual Dios lo envió a esta tierra? Lo felicito, usted es muy obediente, porque nadie me respondió. Perfecto, a partir de ahorita ya me puede responder. Pero ese es un problema, porque a veces, volvamos al ejemplo que yo le ponía, a veces alguien puede creer que la voluntad de Dios para su vida es un ministerio, y tal vez no es ese el propósito que Dios tiene, y lo único que hace a veces es dividir una congregación para levantarse él como la cabeza de aquel grupo, y hace cosas que Dios no lo llamó a hacer. O alguien, por el contrario, podría ser que Dios lo está llamando a servirle a él a tiempo completo, y él lo que quiere es tal vez una empresa, una profesión en donde pueda tener una posición económica quizás holgada o abundada. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya le decía, en general la Biblia describe muy claramente cuál es la voluntad. Hablamos solo de la santificación, pero eso es aplicable para todos. Esa es la voluntad de Dios para todos, pero en cosas muy puntuales. Mire, incluso se lo voy a poner de otra forma, o mejor dicho, le voy a poner otro ejemplo: el matrimonio. En términos generales, yo creo que el matrimonio puede ser la voluntad general para los hombres. Cuando digo hombres me refiero al género humano, ¿verdad? ¿Por qué digo yo? Porque la Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio. Como dando a entender, el propósito general, la voluntad de Dios en general es que los hombres, las mujeres puedan conformar un matrimonio honroso, en santidad, formar una familia, procrear hijos que puedan ser hombres y mujeres de Dios, y en general. Pero habrá algunos que tienen otro propósito de parte de Dios. Bueno, pero profundicemos un poquito más en el tema del matrimonio. Asumamos que ya en general una persona dice: bueno, yo ya entendí, creo que la voluntad de Dios para mí es que me case, y creo que es la voluntad generalizada. ¿Cómo podemos saber si es o no es? Creo yo que si Dios quiere que alguien se conserve sin estar casado, necesariamente tuvo que haberle dotado de un don de continencia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas que me escribieron,
yo les digo, bueno sería para el hombre no tocar mujer. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense. Porque de lo contrario, van a estar ardiendo en pasiones. Entonces, si no tienen don de continencia, lo más probable es que Dios quiera que usted se case. Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Y será la voluntad de Dios tal persona? ¿Será esta la persona que verdaderamente Dios quiere para mi vida? Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Porque eso, hermano, mire, un error en temas como el que le estoy mencionando, o los ejemplos que le he puesto, un error en cuanto al matrimonio, una mala elección en cuanto al matrimonio, una mala elección con respecto al ministerio o lo que nosotros nos vamos a dedicar a hacer en nuestra vida, podría traer consecuencias muy malas. Sobre todo el matrimonio no solo afecta a las dos personas, sino que puede afectar incluso las familias de ambos y los hijos que en su momento pudieron haber procreado. Entonces, necesariamente nosotros, es una redundancia, necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder ponerla por obra. Entonces, yo voy rápido porque el tiempo, Dios mío, ya me avanzó bastante. Mire cómo dice este versículo. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 12 al 14. Está hablando el apóstol Pablo, está relatando cómo fue su conversión. Y entonces dice, uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Entonces, primero, el primer paso, digámoslo de esta manera, la primera etapa, la primera faceta en cuanto a la voluntad de Dios en nuestra vida, es que conozcamos cuál es su voluntad. Y esta palabra, que aquí se tradujo conocer o conozcas, es una palabra griega que se escribe o se dice más o menos ginosco. Ahora, permítame presentarle rápidamente los conceptos para que usted vaya viendo a qué se refiere esto. Ginosco, según el diccionario Strong, significa conocer o saber en una gran variedad de aplicaciones. Según el diccionario Vine dice, significa estar tomando conocimiento, es decir, conocer o reconocer. Y finalmente, también parte del diccionario Vine dice, significa conocer por experiencia y observación. Pero de todo esto, tal vez solo quisiera resaltar esta palabrita que aparece acá. Reconocer. ¿Cuál consideraría usted que es la diferencia entre conocer y reconocer? Aunque ambas se pueden traducir del mismo término griego, pero para nosotros existe una diferencia clara entre conocer y reconocer. ¿Cuál diría usted que es la diferencia? Claro, reconocer es algo que ya hemos visto, que ya hemos conocido, volver a verlo. Entonces, eso nos habla de que nosotros constantemente tenemos que estar buscando, conociendo la voluntad de Dios. No basta con escuchar una sola vez. No basta solo con haber en algún momento recibido testimonio de algo, sino que hay que reconocerlo, hay que estar constantemente. Y eso fue lo que le dijeron al apóstol Pablo. Tú has sido designado para
conocer la voluntad de Dios. Pero voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar a otros puntos y el tiempo me está avanzando rápidamente. Entonces, después de conocer, hay que hacer otras cosas. Mire lo que dice por lo menos este versículo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, note esto. No se trata solamente de conocer, sino que una vez que ya conocimos o reconocimos, es decir, estamos constantemente repitiendo el ciclo de conocer la voluntad, ahora hay que verificarla. Aquí me quiero detener un poquito y nuevamente quiero, estas preguntas sí me las puede responder, hermano, por favor. ¿Qué es verificar? Comprobar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Alguien de los que está presente acá trabaja en algún banco o es la persona que cobra en alguna empresa, digamos, está a cargo de la caja de un comedor, de un restaurante, digamos. ¿Hay alguien que tenga ese trabajo? Mi hermana. La panadería, ok. Supongamos que alguien llega a comprar pan y le dice, aquí hay 1,000 pesos, por decir algo. Llegó a comprar una cantidad considerable de pan. Aquí hay 1,000 pesos. ¿Qué tiene que hacer ella? Solamente recibirlos, guardarlo en la caja y decir, bueno, cuando haga mi corte de caja, cuando haga el cierre de ventas del día, ahí tienen que estar los 1,000 pesos. Así lo haría. Tiene que verificar. Si le dicen, aquí hay 1,000 pesos, bueno, entonces contemos. Sobre todo si llevan con billetes de varias denominaciones, ¿verdad? Hay que verificar, hay que separar uno y decir, sí, es cierto, hay 1,000 pesos acá. O si no, pues no, mire, perdone, aquí le falta. Entonces, de la misma manera, tenemos que hacer nosotros con respecto a la voluntad de Dios. En algún momento podemos conocer cuál es la voluntad, pero ahora hay que verificarla. Y sobre todo, yo quisiera hacer énfasis en algo que es bien importante. Mira, hermano, las profecías son una bendición que Dios dejó para nosotros. Son dones. Pero usted no debería dejarse guiar, sobre todo en situaciones muy trascendentales como los ejemplos que ya citamos, el matrimonio, un trabajo, etcétera. Usted no debería dejarse guiar por profecías. Cuando alguien aparece con una profecía, y mire, sobre todo algunos que no son nada diplomáticos, ¿verdad?, sino que dan una profecía sobre todo para sacar un beneficio para ellos, ¿verdad? Algunos dicen, así dice el Señor, tú tienes que sembrar en mi ministerio porque yo soy buena tierra. Y lo que quieren es sacarle plata a la gente. Pero entonces, pongamos el ejemplo, que alguien viene con usted y le dice, mire, a mí el Señor me dio esta palabra para usted. Y volvamos con los mismos ejemplos. Y el Señor me dice que usted tiene un llamamiento al ministerio completo, al ministerio a tiempo completo. Ok, usted recíbalo, atesore la palabra en su corazón, pero verifíquelo. Verifique si es o no es verdaderamente lo que Dios quiere para su vida.
Y sobre todo, vuelvo a los ejemplos que le decía, sobre todo, jóvenes solteros que están presentes, no dejen que los enamoren por profecías. Porque a veces aparece, mire, yo aquí no conozco ningún caso en particular. Así es que cualquier parecido es simple coincidencia. Como dirían en aquellas películas, ¿verdad? El nombre de los personajes ha sido cambiado para proteger la identidad de los inocentes, ¿verdad? Pero por ejemplo, a mí me ha tocado atender casos en donde tal vez hay una persona que tiene una hija en edad casadera y hay un muchacho de la congregación que a ella le parece que es el mejor partido para su hija. Y entonces llega, el Señor me dio una palabra para ti. El Señor dice que tú vas a llegar a ser mi yerno. Y tus papás van a organizar toda la fiesta. Eso es lo que no dice, ¿verdad? Pero, es decir, ese muchacho no debería dejarse guiar solo por eso. Aún si la jovencita es de su agrado, él no debe dejarse guiar por eso. Él debe ir delante de Dios y verificar si esa es la voluntad de Dios para su vida. Tiene que ir profundizando en ello para que entonces siga en el proceso. Bueno, aquí tal vez solo le pongo como referencia esta palabra verificar. Es una palabra griega que se dice más o menos dokimazo, y siempre usted puede ver allí la referencia de la concordancia Strong para poder profundizar en ello. Y dokimazo, pues justamente tiene, le voy a presentar los conceptos así rápido para no detenerme mucho en esto. Significa probar, literal o figurativamente, y por implicación también se traduce como aprobar. Significa someter a prueba, probar o examinar algo con el fin de decidir. Mire, es lo que le decía. Cuando usted tenga que tomar decisiones muy trascendentales en su vida, no se deje llevar solamente por lo que alguien le dijo que supuestamente es la voluntad de Dios. Verifíquelo, póngalo a prueba, examínelo y luego tome las decisiones. Pero no se deje llevar solo por lo que alguien le pueda decir a usted, y sobre todo si se lo hacen ver como algo espiritual, que muchas veces solo es para manipular que lo hacen. Entonces dice también otro concepto, también se traduce como distinguir, discernir o verificar. Entonces, mire cómo vamos en el proceso de la voluntad de Dios. Por eso le decía, es un misterio. Bueno, ya hablamos de conocer, ya hablamos de verificar. Ahora mire lo que dice este otro versículo. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿a alguien le pueden decir, o alguien puede en algún momento recibir de parte de Dios una primera noción de cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pero ahora tiene que ir a verificarlo, tiene que sopesar con algunos otros parámetros para poder saber si es o no es. Pero si logró discernirlo, ahora necesita entenderlo. Y quiero ponerle un ejemplo de algo que contaba mi pastor hace algún tiempo. Hay un pastor que forma parte de nuestro ministerio en otro país, lejos de acá.
Y él vive, o mejor dicho, el Señor permitió que él iniciara una obra, que se estableciera una iglesia que actualmente él pastorea, en un barrio, en un lugar en donde había conflictos, contiendas entre dos pandillas por el territorio que cada uno de ellos quería dominar. Y era lo que comúnmente se le llama zonas rojas. Había a diario riñas callejeras, había vandalismo, había asesinatos, había robos, asaltos. Era una zona peligrosa. Y entonces hubo gente que le decía que por qué mejor, incluso por seguridad de él mismo o por seguridad de su familia, por qué no buscaba otro lugar donde abrir la obra. Y entonces él dijo lo siguiente: es que yo ya entendí que la voluntad de Dios es que yo alumbre aquí en donde hay tinieblas, porque eso dice la Biblia: la luz en las tinieblas resplandece. Donde hay luz no se necesita más luz, ¿verdad? Bueno, a veces sí, porque la Biblia dice: en tu luz veremos la luz. Pero a lo que me refiero es que para predicar el evangelio no necesariamente deberíamos buscar nosotros el lugar más cómodo, más seguro o más agradable a nuestro parecer, sino si la voluntad de Dios es que vayamos a determinado lugar, al entenderlo, incluso nosotros vamos a disfrutar, a deleitarnos en lo que hacemos. De lo contrario, alguien hasta se podría amargar al ver que las cosas no son como él considera que deberían ser. Bueno, concluyo con este versículo. Hay otros, tal vez solo se lo menciono para no dejarlo con la duda. Bueno, este no lo resalté, pero déjeme solo subrayarlo rápidamente. Por esta razón, Colosenses 1:9, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, primero hay que conocer, luego hay que verificar, después hay que entender la voluntad de Dios y luego ser llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, cuando verdaderamente ya no hay lugar a ninguna duda de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces, después de estos 4 pasos anteriores que le acabo de mencionar, entonces viene este versículo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero en sí el punto que quiero resaltar es entrar al reino de los cielos. Conlleva necesariamente el hecho que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que lo pongamos por obra. De poco quizás nos aprovecharía entender el proceso que les decía: conocer, verificar, entender, ser llenos del conocimiento de la voluntad, si al final de cuentas no lo hacemos. Necesariamente el entendimiento, el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios en nuestra vida, tiene que conducirnos a acciones prácticas. Tiene que conducirnos a que, muchas gracias hermano, a que podamos nosotros, obviamente, como lo dice ahí, hacer la voluntad del Padre. No se trata solo de conocerlo y tal vez hasta decir que conocemos la voluntad de Dios, sino hay que hacerla. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá por causa del tiempo, que en realidad mi propósito no es tampoco
saturarle a usted con tanta información, sino sobre todo lo que yo anhelo, más allá incluso que exponer los versículos y todo, es que esta palabra abra nuestro entendimiento, pero que también nosotros podamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y ponerla por obra, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que sepamos exactamente qué es lo que nos corresponde hacer y que lo hagamos, para que entonces cuando nos presentemos delante del Señor podamos recibir un galardón, como está escrito en aquel pasaje, ¿verdad? En la parábola de los talentos, que un día podamos oír la voz de Dios diciéndonos: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué razón? Porque hizo la voluntad. Pero los que dicen, los que hacen incluso señales y todo eso, pero no hicieron la voluntad, a ellos los va a apartar. Por eso les decía, de poco les pudo haber aprovechado conocer cuál era la voluntad de Dios. Incluso en un pasaje similar, el Señor dice que hay algunos siervos que conocían la voluntad de su Señor, pero no la hicieron. Entonces van a recibir muchos azotes, porque conocían, pero no la hicieron. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad del Padre, pero para hacerla tenemos que pasar por todo el proceso anterior: conocerla, verificarla, entenderla, ser llenos de ese conocimiento y finalmente hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces quisiera orar por usted, quisiera ministrar esta palabra, para lo cual quiero invitarle a ponerse de pie y que me permita bendecirle, sellar esta enseñanza con esta administración. Tal vez sí. ¿Dónde está mi hermano? Ahí está, es el del teclado. Si me puedes ayudar, por favor, hermano, para que podamos ministrar. Le comento mientras mi hermano se acerca. Esto, créame, no es como una rutina, sino realmente tal vez donde yo veo una referencia muy clara de esto que acabamos de hacer, de llamar al hermano para que me ayude. Es cuando en una oportunidad Eliseo fue consultado por 2 reyes, y entonces antes de lanzar él una profecía, una especie de oráculo para ellos, él pide que traigan a alguien que toque el arpa. Y dice la Biblia, mientras el tañedor tocaba el arpa, el poder de Dios descendió sobre Eliseo y entonces pudo profetizar. Claro, yo sé que algunas veces también Eliseo profetizó sin el tañedor, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que si lo hacemos de esta manera, es porque cuando hay alguien ungido por Dios, diestro para poder tocar la música que agrada a Dios, desciende la presencia del Señor y podemos ministrar de una forma más adecuada. Entonces, quisiera invitarle, si usted quiere cerrar sus ojos, hágalo con libertad. Si quiere permanecer con sus ojos abiertos, también no hay ningún problema en ello. Solamente quiero orar y sellar esta bendición en el corazón de cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, dándote las gracias porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que es la que nos hace entender tu palabra también. Pero hoy, Señor, además de suplicarte que esta palabra, que esta enseñanza, que estos versículos queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, yo quiero suplicarte, Señor, que más allá de esto, tú traigas al corazón de cada uno de los que estamos reunidos acá el conocimiento de tu voluntad. Permítenos entender, Señor, cuál es el propósito específico por el cual
Tú nos enviaste a cada uno de nosotros a esta tierra para que también podamos cumplirlo, para que también podamos hacer tu voluntad. Y de esa manera, Señor, podamos agradarte en lo que hacemos. Y que el día que seamos presentados delante de ti para rendir cuentas de nuestra mayordomía, podamos recibir también el galardón completo que tú preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús nos reconocemos necesitados, Señor, de tu palabra, de tu espíritu, para conocer tu voluntad, sabiendo que si aún nuestro Señor Jesucristo, en el final de su ministerio, consultó para saber cuál era tu voluntad al respecto del sacrificio en la cruz, ¿cuánto más nosotros, Señor, nos reconocemos necesitados de que tú nos hables, de que tú nos instruyas, de que tú nos enseñes tu voluntad para ponerla por obra? Hoy, así como está escrito en tu palabra y lo hemos comentado con mis hermanos, hoy clamamos a ti, Señor, para que tú nos des a conocer los misterios del reino. Y entre ellos, de forma puntual, te estamos clamando, Señor, para que nos des a conocer el misterio de tu voluntad, a fin de que podamos aplicarlo en nuestra vida y hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, porque tú eres un Dios bueno, y el deseo de nuestro corazón es agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, aún, Señor, en lo que soñamos, que aún en nuestros lechos, aún en nuestro lugar de reposo, podamos meditar en tu palabra, de tal manera que podamos agradarte, aún estando dormidos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Señor, por la bendición que tú has derramado sobre cada uno de ellos, y que se hace evidente, Señor, en la forma como tú estás ministrando a tu iglesia. Ahora, Señor, yo tengo el honroso privilegio de proclamar también sobre ellos una bendición con autoridad apostólica con la que he sido enviado. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Yo bendigo esta congregación y te ruego, Padre Santo, que perfecciones tu obra en ellos, que no permitas que nadie de ellos, Señor, se desvíe del propósito que has trazado para su vida, sino que puedan tener el entendimiento claro de lo que tú quieres de cada uno de ellos, y de esa manera puedan también ir creciendo en lo espiritual, y que esto resulte también en la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, proclamo esta bendición sobre ellos, Señor, y te ruego que también tú les des la gracia, la capacidad de hacer tu voluntad, para que ellos puedan entrar en tu reino y recibir la corona que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.